siendo muy conservadoras, manteniendo prácticamente ese tipo de realeza, y desde ahí que en un buen porcentaje el modo de producción nuestro no ha alcanzado altos niveles de tecnología. ¿Ya? Casi siempre se mantiene bajo una estructura de relación familiar y son bastante cerrados para efectos de generar libertad para el desarrollo del capitalismo. ¿Ya? Y de esa cuenta es que tenemos los gobiernos que tenemos, porque este tipo de oligarquía es la que en última instancia pretende ver cómo se entra a diluir la obligación de tributar ellos, de preparar la fuerza de trabajo para lograr la aceleración de un modo de producción que, insisto, tiene mucho resabio feudal. Nosotros tenemos una mixtura entre el modo de producción capitalista y el modo de producción feudal. ¿Por qué? Vean el corte de palma africana hoy en día en toda la franja transversal del norte. Vean, por ejemplo, el tema del corte de café, el corte de caña de azúcar. Todavía existe el desplazamiento de gran cantidad de hermanos que se dedican a ese tipo de actividad, trasladados ni siquiera en buses, ¿va? Ni siquiera en una forma digna, sino que trasladados como que se tratara de ganado en camiones. Y todos confinados en galeras bajo condiciones totalmente infrahumanas. Este tipo de situación lo único que genera es, si bien es cierto, un proceso de producción que tiene fuerza de trabajo bastante barata. Corte que al final tendría que ser retribuido a destajo, y en algún momento pues se les reconoce con básculas totalmente manipuladas, en lugar de las 100 libras muchas veces recibiendo 80, 85 libras por 100, ¿verdad? Es decir, realmente reciben 100, pero en el pago se reportan las famosas 80-85, por dar un promedio. No quiero decir que exactamente así sea. Y de esa cuenta es de que la mayoría de básculas que sirven para poder pesar el café, la caña de azúcar que hayan cortado, en ningún momento pasa a ser digital, ¿ya? Todo lo contrario, cuando ellos van a generar un proceso de producción, ahí sí se trasladan a básculas totalmente digitales para que no se les pase un gramo por delante. Bueno, este tipo de qué hacer nos lleva a que exista la necesidad entonces de poder tributar, de poder tener una serie de personas que en última instancia, llamémosle así, ¿va?, generan valor agregado a los dueños de los medios de producción. Y ese valor agregado, esa utilidad o ese excedente de la producción permite que bajo cierto proceso de inversión en una producción, pues exista un buen porcentaje de utilidad. De ahí podemos encontrar la desigualdad social, de ahí podemos encontrar las necesidades que en algún momento se presenten, y bajo esa estructura entonces ya actualmente pues se empieza a establecer cómo en un proceso, oígase bien, de producción, tanto los dueños de los medios de producción tributen como también la fuerza de trabajo. De ahí que tengamos un impuesto al valor agregado, de ahí que tengamos un IVA sobre una relación de dependencia, ¿ya? Entonces, leyes como el decreto 10-2012, que es la nueva ley del impuesto sobre la renta en su libro primero, con 3 formas de poder contribuir al Estado a través de el incremento al patrimonio, a través de una relación laboral o bien a través de el desarrollo de una actividad productiva. Una ley del impuesto al valor agregado, amparada bajo el decreto 27-92, que dicho sea de paso, pues permite que
la mayoría de ciudadanos contribuyan en todo tipo de adquisición de servicios o de compra-venta, cancelando un impuesto al consumo, ¿ya? Existen, por supuesto, algunos beneficios, como el caso de las distintas exenciones que la misma ley del impuesto al valor agregado contempla a quienes se les disculpa del pago de dicho impuesto, pero de ahí, en su mayoría, todos en el consumo, diríamos que pagan un impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo, ya sea de bienes o de servicios. Y para poder fortalecer la recaudación, es así como la Superintendencia de Administración Tributaria logra que el Congreso de la República les apruebe el decreto 20-2006, que es la ley antievasión. Viene a generar una serie de controles, inclusive muchas veces abusando. Yo escuchaba, y perdón el yo, escuchaba precisamente el día de ayer al superintendente de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos el decreto 73-2008, que es la ley del impuesto de solidaridad. Y en una entrevista en una emisora que se escucha a nivel nacional, pues se le preguntaba acerca de el impacto que pudiera tener con la derogación de dicho decreto. Y él argumentaba una serie de, honestamente, de falacias. ¿Por qué? Porque establece que el Estado necesita que los contribuyentes no pagan impuestos, que evaden esto y el otro. Pero esa no es razón justificable para que exista una doble imposición. Y digo una doble imposición, ¿por qué razón? Porque están obligando a que se pague impuestos sobre la renta en las actividades productivas, pero al mismo tiempo también hay comerciantes que están obligados a pagar el impuesto de solidaridad. Y llega el momento en que se establece que se debe de pagar alguien, y cuando digo alguien me refiero al conjunto de contribuyentes, de empresarios en calidad de contribuyentes, que pueden adoptar la medida de pagar impuesto sobre la renta, ¿ya? Y tendrían que pagar impuesto de solidaridad acreditado al impuesto sobre la renta. Eso implica que si yo tengo que pagar 100 quetzales de impuesto sobre la renta, pero ya pagué 50 de impuesto de solidaridad, vamos a deducirlo y ya solo voy a pagar 50. Enhorabuena. Pero ¿qué sucede cuando se tiene que pagar 200 quetzales de solidaridad y 100 de impuestos sobre la renta? Y uno está bajo el método de aplicación del impuesto de solidaridad al impuesto sobre la renta. Si bien es cierto, no paga y se arrastra el saldo del impuesto pagado en exceso de solidaridad. Pero si después de cierto tiempo no se agota, tienen que tirarlo a un gasto deducible. Ahí hay doble imposición. Se vulnera el 243 de la Constitución Política en cuanto a qué va, en cuanto a que ese tipo de normativa nos lleva a que si los ciudadanos como tal tienen un mismo hecho generador atribuido, es decir, ese sujeto pasivo está teniendo la atribución de un mismo hecho generador en dos funciones como tal, y por la recaudación en algún momento de lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria, ahí existe un mismo sujeto acreedor del tributo y existe un mismo sujeto deudor del tributo. Ya ahí, en esas dos ocasiones, se podría decir, hay doble imposición. El impuesto de solidaridad se puede pagar ya sea sobre activos o sobre las ventas, pero la ley establece y norma que se debe pagar sobre el mayor. Si ustedes tienen activos de 10 millones y realizaron ventas en un año únicamente de 1 millón, no les van a cobrar el impuesto de solidaridad, no se los van a aceptar sobre ventas, tienen que pagarlo sobre activos.
Y esto ya genera una exacción al contribuyente, ¿ya? Bueno, y la otra modalidad muchas veces es de que se paga impuesto de solidaridad y se le debe, ojo, de acreditar el impuesto sobre la renta. Desnaturalizan totalmente el hecho generador, los antecedentes, ese tipo de estructura del porqué de un tributo. Un impuesto de solidaridad fue creado desde la época, si mal no recuerdo, del presidente Arzú. Lo único que no como impuesto de solidaridad, sino que venía como un impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias, se establecía dentro de la norma. ¿Qué pasa? Se percatan que muchos contribuyentes a la hora de interpretar la norma de una forma taxativa, reconocen que la mayoría de entidades mercantiles eran empresas mercantiles, pero no eran agropecuarias. Algunas eran agropecuarias, pero no eran mercantiles. Y como la ley normaba impuesto a las empresas mercantiles y agropecuarias, no era facultativo, era potestativo. Y en ese momento se empieza a que no se pagaba porque no le afectaba. Le iba a afectar solo a aquellas entidades mercantiles que tuvieran la función, en este caso, de mercantil y al mismo tiempo agropecuaria. Y bajo esa estructura dejaron de pagar. Entonces se genera en el Congreso de la República la famosa huizachada, y es impuesto a las empresas mercantiles y diagonal o le agregan, modifican el decreto únicamente en el contexto del nombre y desde ahí se amplía, ¿verdad? Desde ahí se vuelve un abanico. ¿Por qué? Porque el impuesto IVA dirigido a la empresa mercantil o también a una empresa agropecuaria. Y no importaba. Si tenía las dos calidades, tributaba. Si tenía la calidad de empresa mercantil, tributaba. Y si tenía la calidad de empresa agropecuaria, también tributaba. Bueno, transcurre versión 1, versión 2, versión 3, aparece otro presidente, si mal no recuerdo, es ya por la época de Portillo, en donde aparece el famoso, empieza a surgir el famoso YETAP. El YETAP es un impuesto muy igual al ISO. La diferencia era que se consignaba el nombre de impuesto de apoyo temporal a los acuerdos de paz. Y desde ahí surge también versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, aparece el presidente Berché y él precisamente viene y entra a desestimar la función del YETAP desde el punto de vista que todos los que habían acumulado ese tipo de impuesto o lo deducían o lo podían trasladar como un gasto no deducible. Entonces ahí hay doble imposición. Y luego viene el presidente aquel que le costaba un poco hablar y que la señora se divorció y que decía que era mamá de todos nosotros, imaginen, prefiero ser huérfano, dijo aquel. Y desde ahí se genera el ISO, el impuesto de solidaridad, ¿verdad? Y tiene una serie de versiones, ya pasó ese periodo presidencial, ya pasó el de los señores que están ligados a una serie de procesos, ya apareció el otro de tránsito, gobierno o transitorio, llamémosle así, ya pasó el otro que le entregó al actual y continúan con la ley. Ahora, ¿por qué es condenable ese tipo de doble imposición? Porque afecta, óigase bien, afecta los procesos de inversión y eso genera que Guatemala muchas veces no tenga, óigase bien, el atractivo de capitales extranjeros que vengan a producir. Si bien es cierto, una de las intimidades de este impuesto, ya sea YEMA, ya sea YETAP, ya sea ISO, es de que el primer año la entidad mercantil que entre a crear, se constituya
y que va a empezar a funcionar y debe de tributar, ese primer año le corresponde pagar ISR y en este caso sería ISO. Y hasta en el segundo año puede empezar a acreditar el ISO al impuesto sobre la renta. Entonces, ahí hay doble imposición. El 243 en su párrafo final de la Constitución Política de la República claramente deja normado que existe doble o múltiple tributación, ¿verdad? Y es precisamente cuando la concurrencia de un hecho generador atribuible a un mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces, dos, tres o más veces por un mismo ente acreedor del tributo. El único ente acreedor del tributo por delegación de autonomía es la Superintendencia de Administración Tributaria. El 134 de la Constitución Política claramente reconoce esa delegación de Estado. Y el 35 de la ley del organismo ejecutivo es precisamente en ese artículo 35, el Ministerio de Finanzas ha delegado precisamente, mantiene control, mantiene la estructura ligada a Doña SAT, pero le han delegado a través de su ley orgánica, el decreto 1-98, la administración, la recaudación, el control de todos los tributos ordinarios y también de aquellos tributos que son gravados por el comercio internacional, como lo es o podrían ser los aranceles como tal. Bueno, de esa forma podemos establecer que, si bien es cierto, hay una delegación de administración de los tributos, pues el Estado lo hace con la finalidad de poder eficientar la actividad como tal, pero se realiza por ese poder de imperio. Mencioné ese poder de imperio en algún momento. ¿Por qué? Porque es ahí donde aterrizamos con todo este tipo de explicación, si ustedes quieren, introductoria o como antecedentes, el derecho tributario en última instancia, al final el tributar tiene un significado más de fondo. Y ese significado es precisamente que todo ciudadano tiene que pagar una suma de dinero con la finalidad de que, atendiendo al hecho generador instituido en varias leyes, el Estado pueda obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines. Ya había mencionado que dentro del derecho concretamente financiero, que fue el que desarrollamos el semestre pasado, el artículo 1 y el artículo 2 de nuestra Constitución Política claramente nos lleva a cuáles son los fines, cuáles son los deberes del Estado. Esa búsqueda del bien común, ese desarrollo integral de la persona es el que en última instancia genera que el Estado tenga que recaudar para poder realizar lo que desarrollamos allá, la actividad financiera de Estado. Es decir, la recaudación, la planificación y la erogación o el gasto público. De ahí que la importancia de los tributos recae entonces de que se debe contribuir para el sostenimiento de esas obligaciones de Estado. Por lo tanto, el origen de los tributos, bueno, lo mencioné, la monarquía, posteriormente la república, luego el imperio. Nosotros estamos en un proceso todavía, casi me atrevería a decir, monárquico, y no porque tengamos a alguien que le decían lord, ¿verdad? Sino que estamos en un proceso monárquico porque es herencia del derecho romano germánico, que es el sistema de derecho que nosotros como país adoptamos, y tenemos esa figura de presidente y vicepresidente. E históricamente, ahí sí que el Rex dejaba a alguien sustituto, mientras él iba a la cabeza para poder discutir los temas de guerra y la conquista de otras áreas para enriquecer sus arcas. Automáticamente se quedaba alguien haciéndole frente a la civita en donde estaba, o donde estaba sentada, o donde tenía su sede la monarquía. De ahí que ese tipo de recaudación, pues al final no solo era para acumular más riqueza, sino que también para el sostenimiento de los ejércitos, para la ampliación de los ejércitos.
Es así como los tributos empiezan a ser muy, entiéndase, exigidos, llamémosle así, empiezan a exigírsele a los ciudadanos, en aquel entonces a los famosos plebeyos o a los nobles como tal, a algunos obviamente, para efectos de poder cumplir con esa función del Estado. Es decir, el Estado entonces, para ese cumplimiento, es que desarrolla una serie de hechos por la necesidad de poder obtener precisamente esos recursos. Hoy en día podríamos decir que es para la protección territorial de nuestra república como tal, para efectos de administración de justicia, para efectos de educación, para efectos de salud pública, obviamente, y para efectos de seguridad, ¿ya? Y aquí hay algo importante, entonces, que la finalidad de poder exigir tributos, esa obtención de los recursos como tal, es para que el Estado, entonces, cumpla con sus fines, con esos fines que he mencionado. Bueno, de ahí podemos establecer entonces la necesidad que hay sobre ese actuar del Estado. Y dentro de ese actuar del Estado vamos a encontrar la potestad, oígase bien, ¿verdad? La potestad tributaria del Estado. Esa facultad de poder crear, mencionaba, de forma unilateral, porque como Estado establece sus necesidades y traslada carga impositiva, ¿ya? Entonces, de ahí que hay que tener especial cuidado porque ese famoso jus imperium de Estado se traduce en un jus puniendum de Estado. Y como jus puniendum de Estado, entonces empieza a exigírsele, a los ciudadanos para efectos, ¿verdad?, de que en este caso pues sean sometidos a la competencia del Estado. Pero es una competencia tributaria especial del Estado. A alguien se le ocurría en algún momento que pretendían tasar, ejemplo, las remesas. Las remesas es un dinero que altera el Producto Interno Bruto, que dicho sea de paso, pues hoy en día hay que como que empezar a establecer una serie de, no, porque se nos deja venir, casi seguro, se nos deja venir un proceso que va a alterar, y no solo a Guatemala, mundialmente, va a alterar los procesos de economía. Y mencionaba esto porque es ahí donde el Estado muchas veces realiza una serie de actividades para tratar de mantener no solo esa política fiscal con una política económica y financiera, que es lo que administra y realiza el Banco de Guatemala, para tratar de mantener estabilidad. Cuando mencionamos política monetaria, cambiaria y crediticia. Cuando mencionamos financiera, la solvencia de los recursos pecuniarios dentro del medio, que no haya un excedente o que no exista escasez de moneda. Un excedente genera inflación. Una escasez genera desequilibrio, ¿verdad? Entonces, de ahí que la política tributaria, al igual que este tipo de políticas reguladoras, y si mal no recuerdo, allá por el 132 de la Constitución Política está en el epígrafe moneda, y en el primer párrafo es donde se establece este tipo de políticas, nos van a llevar a un hecho fundamental, y es de que el costo, óigase bien, de mantener este tipo de políticas, tarde o temprano, se va a traducir en una deficiencia financiera del Estado. Y esa deficiencia va a ser trasladada a un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Y esto va a generar carga impositiva como tal. Bueno, bajo estos aspectos de poder de imperio, el mundo en sí, y no digamos Guatemala, necesitaría de economistas que empiecen a estructurar determinados, entiéndase, determinadas matrices que permitan el desarrollo para corregir algunos desequilibrios exógenos, externos,
como el incremento del combustible, o aquellos factores endógenos, como por ejemplo el que estén regalando el pisto en subsidio como tal. Esto nos lleva a un desequilibrio tarde o temprano y se debe estructurar una serie de matrices que permitan, a través de lo que está en este momento haciendo el Estado, manipulando, que permita generar un par de correctivos. Y los economistas, en este caso, para eso nos hemos preparado, para el hecho de poder trasladar que dentro de una matriz de corrección podría darse que para que no impacte el desempleo como tal, ¿ya? Se tendría que venir, y es algo que el ciudadano presidente lo señaló, pero porque alguien, un economista, se lo ha de haber dicho al oído, y es precisamente promover la inversión pública. Si el Estado, a través de sus 340 municipalidades, generara una serie de etapas de desarrollo de obra, ya sea a través de administración, a través de fondos de Estado, pero que absorban fuerza de trabajo de la comunidad, se logra una reactivación económica. ¿Ya? Y el otro elemento definitivamente es no seguir regalando dinero. Es 1000 veces preferible, pues no creo haberlo dicho, y si lo dije me disculpan que lo repita, en lugar de regalar plata, yo hubiese presentado una iniciativa de ley con la finalidad de, en este caso, generar una exención del pago de distribución del combustible y del IVA del combustible por cierto tiempo, mientras se corregían los factores externos o endógenos. ¿Y por qué? Perdón, exógenos, disculpe, exógenos. ¿Y por qué? Porque si se hubiese básicamente eliminado esos 4.90 de un galón de súper, más el promedio casi de IVA en la importación, ya solo ahí tenemos un impacto casi de 9 quetzales a 10 quetzales casi de disminución en el valor del combustible. En cambio acá se le está entregando a cierto grupo de personas y muchas gasolineras no lo están aplicando. El mismo problema tenemos con el gas butano. Hasta dentro de ellos mismos se facturan en aras de quedarse con la utilidad, de disminuir el precio, pero de quedarse ellos con ese subsidio y la utilidad. Eso es uno de los factores malísimos. Y el otro factor malísimo es la famosa ley que se ha promovido precisamente de vivienda. No puedo venir y estarle pagando o regalando los intereses que va a cobrar el banco con plata de los impuestos de los guatemaltecos. Ya, el subsidio tendría que venir y es preferible otorgarse de una manera directa ahí para la vivienda, más no al sistema bancario. Porque aparte que le están subsidiando los intereses, le están depositando toda la plata del presupuesto para que ellos con esa plata, como que es materia prima, precisamente generen una masa de circulación de dinero y hacen más dinero con el dinero del presupuesto del pueblo como tal. Bueno, con esos antecedentes podemos también establecer que los tributos y ese poder tributario del Estado tienen características distintas y varias características. La primera, aquel poder originario. Y cuando mencioné aquel poder originario es porque únicamente el Estado puede trasladar tributos como tal. Él es el titular del traslado de carga de tributos. Ya más adelante vamos a ver, pero les puedo anticipar, un tributo definitivamente es todo aquello que no genera una contraprestación directa. Mientras que una tasa, que es lo que trasladan los gobiernos locales, esa sí está obligada a generar una contraprestación para efectos de la exacción o del cobro de esa tasa como tal. Bueno, menciono ¿por qué? Porque entonces el poder sigue siendo esa potestad tributaria del Estado, ese poder originario como primer característica, le es atribuible únicamente al Estado. Una segunda es irrenunciable. El Estado en ningún momento puede renunciar precisamente a el cobro de los tributos como tal. Hay una tercera que es
que ese poder es indelegable, ¿ya? Si bien es cierto, hay una delegación de control y administración, ¿ya? Pero lo referente a lo indelegable es de que únicamente el Estado, a través del organismo legislativo, a través de sus leyes, a través de principios como el de capacidad de pago del 243 o el principio de legalidad del 239 de la Constitución Política, competencia exclusiva, aquí viene, ¿ya?, del Congreso de la República, el decretar las leyes tributarias. Y hay una serie de elementos en el 239, si mal no recuerdo, el hecho generador, las exenciones, la identificación de sujetos, bueno, y hay varios más, ¿ya? Pero es para que tengamos presente que en el 239 de la Constitución se encuentra este tipo de figura. Otra característica es, al final, que ese derecho que tiene el Estado de poder trasladar, ese ius imperium del Estado para poder trasladar carga impositiva, para ese ius poniendo, es imprescriptible. Es decir, no tiene fecha de fenecimiento, siempre y cuando existamos como república. Porque si supiéramos que en el 2023 vamos a dejar de ser república, ya automáticamente prescribe, pero en caso contrario, aún con golpes de Estado, etcétera, siempre ha tenido esa facultad del Estado, ese poder de imperio de trasladar carga impositiva como tal. Bueno, otra característica es de que ese ius poniendo que el Estado traslada tiene que estar sustentado en una ley. Es decir, que el poder tributario tiene por obligación que tener una ley para poder trasladar ese ius puniendo. Es decir, si la ley o si no existe ley para pagar un tributo, sencillamente no se paga. Debe de existir ley para poder cobrar y a nosotros pues sería para poder pagar un tributo. Bueno, y por otro lado, también ese poder de imperio tiene algún tipo de limitación. Ya mencionaba el tema del principio de legalidad, el 239, ya mencionaba el principio de capacidad de pago del 243. También recuerdo que constitucionalmente está el principio de no confiscación. En el 221 de la Constitución Política de la República se establece que existe un tribunal de lo contencioso administrativo. Y claramente ahí se instituye que para poder concurrir no se requiere de pago previo, ni ningún tipo de caución, ¿verdad? Y ya desde ahí hay prácticamente un sustento, ¿verdad? Un sustento para el solo hecho de poder reconocer precisamente el tema de que no hay obligación de pagar previamente. Y también tomemos en consideración que en el caso de los tributos como tal, hay una situación importante, ¿verdad? El tema del libre acceso a ese derecho no solo de petición, a ese derecho de tener control sobre las telecomunicaciones, etcétera, ¿ya? Y digo acceso porque hay derechos que se tienen. Y desde ahí el artículo, si mal no recuerdo, el 24 de nuestra Constitución, básicamente deja normado ese derecho a que los libros de contabilidad, los registros, etcétera, únicamente son competencia de la autoridad competente. Y en este caso, pues esa autoridad competente, sí, solo sí, al final, pues es la Superintendencia de Administración Tributaria. Bueno, bajo ese aspecto, entonces, también dentro de un derecho de petición, tomen en cuenta que la misma Constitución, que en materia precisamente fiscal, las impugnaciones administrativas, etcétera, ya sea la revisión de los expedientes por ajustes, reparos que se puedan, ¿verdad? No se puede exigir ningún pago previo, ¿verdad? Y es como consecuencia de ese principio de no confiscación, porque si estamos requiriendo un pago previo, estoy confiscando parte de los recursos de un contribuyente.
Y eso no se puede venir y establecer. Bueno, de ahí finalmente podemos establecer también que la finalización de ese poder tributario del Estado precisamente estará establecido mientras existamos como república, ¿ya? Aún y cuando no tengamos la famosa teoría de los frenos, pesos y contrapesos en algún momento, sino que estemos en un gobierno de facto. Aún así, pero si seguimos siendo república, automáticamente ese poder de imperio está vigente. En el momento en que dejemos de ser república y pasemos a anexarnos o en este caso a ser sometidos a otro tipo de estructura, ya sea continental, etcétera, en ese momento ahí sí que prescribe ese poder de imperio. ¿Por qué? Porque ya existirá un ente superior que vendrá precisamente a generar una serie de normas para efectos del control administrativo. Bueno, y por último, el poder de imperio tiene dos formas de poderse analizar. Está el poder originario y está el poder delegado. El poder originario nace por la misma Constitución, ¿ya? Cuando mencioné ese 134, por ejemplo, la misma Constitución reconoce la autonomía del municipio, ¿ya? Y de ahí que por allá, por el 253 de la misma Constitución en adelante, se reconoce a los municipios, a la municipalidad, precisamente con un tema de que son autónomos. Ahí por el 255 recuerdo que tienen normado, o 56 por ahí está en uno de esos dos, tienen normado, por ejemplo, el tema de cómo poder administrar sus recursos como tal. Es decir, tienen la facultad, tienen la potestad de traer, pero si van a generar un cobro que no tenga contraprestación, no puede ser arbitrio, porque eso es solo el Congreso. No puede ser contribución especial, solo el Congreso. Por fuerza, ellos tendrían que crear tasas. Y las tasas generan contraprestación. En caso contrario, no. Hay tasas especiales como por ejemplo el cobro de la licencia, como por ejemplo el cobro de pasaporte, como por ejemplo el tema de las patentes, del documento personal de identificación, ¿ya? Que son cobros que al final generan contraprestación y son cobros especiales de ingresos, óigase bien, que se adquieren como tasas por parte del Estado a través de sus organismos de Estado. El registro mercantil, una serie de aranceles para efectos de poder obtener precisamente recursos. El Ministerio de Gobernación, no digamos, a través de la licencia, a través de la licencia. ¿Por qué? Porque en Gobernación está el Departamento de Tránsito dentro de la Policía Nacional Civil y ellos han adjudicado el servicio. Y por ese plástico, por ese derecho de poder expedir la licencia, también se cobra como tal. Y el Ministerio de Gobernación recibe un porcentaje. Lo mismo con pasaportes, lo mismo con, aquí hay algo interesante, el impuesto de circulación, ¿ya? ¿Y por qué va? Porque recuérdense que el impuesto de circulación, en realidad, mal llamado ley del impuesto de circulación, tendría que ser ley de la calcomanía de circulación, si quieren, ¿ya? Pero no ley del impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto no genera contraprestación, mientras que la tasa sí genera contraprestación. ¿Y cuál es la contraprestación que se recibe en un momento determinado? El derecho a que pueda el vehículo circular durante un año, ¿ya? Bueno, acá entonces hay que tomar en consideración que ese poder originario es el que tiene el Estado por el simple hecho de tener una estructura jurídica, ¿ya? Y que se le reconozca como Estado. Mientras que el poder delegado, ¿ya?, es el que el Estado en su momento va a trasladar
atendiendo al 134 de la Constitución Política. Déjenme ver, aquí creo que tengo una Constitución, ¿sí? En el 134 ustedes van a encontrar que el municipio, las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación de Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales de la Constitución, bueno, y ahí explica otra cosa. Pero, en última instancia, es el Estado el que delega ese proceso de administración. Tenemos, por ejemplo, un IUSI, ¿ya? Un impuesto único sobre inmuebles, que el Ministerio de Finanzas, por instrucciones del Ejecutivo, trasladan la administración, la recaudación y la utilización a los distintos gobiernos locales. ¿Para qué? Para buscar el desarrollo de las comunidades. Mal administrado. 2. La creación, por ejemplo, de la Superintendencia de Administración Tributaria a efecto de poder adquirir el control, la recaudación, la aplicación de sanciones si en caso no se cumpliera con la obligación de los impuestos ordinarios. Pero hay ordinarios, hay extraordinarios, pero me refiero a los impuestos comunes y también a aquellos tributos que se obtienen como consecuencia del comercio internacional. Se sale de las leyes, tiene un ente sobre el cual se puede impugnar en algún momento, ¿ya? Como lo es a través de la administración del Código Unificado Centroamericano como tal, ¿ya? El famoso CAUCA. Pero también está el reglamento, que es el que nos lleva a la aplicación de una serie, una estructura de partidas arancelarias para efectos de poder saber con qué porcentaje se grava cada producto, ¿ya? Y aquí hay algo interesante. Ustedes generan una importación y trae un valor, ejemplo, de $10,000 y resulta ser de que el arancel, por ejemplo, es del 30%, ya tienen una base de $13,000 y sobre eso se cobra el 12% de IVA, ¿ya? A un tipo de cambio y luego el 12% de IVA como tal. Sale el producto, lo colocan, quien lo venda o lo coloque va a cobrar IVA, ¿ya? Quien lo compre, si es consumidor final, ahí se agota y en caso contrario es traslativo como tal. Bueno, es así como a grandes rasgos ese tipo de poder, en este caso tributario, puede tener dos clases, el originario y el derivado. Bueno, me detengo. ¿Alguna duda hasta ahí? Comentarios, por favor, dudas. ¿Me oyeron? ¿No me oyeron? Perdón. Tengo... Buenas noches, licenciado. Solo para confirmar, fueron 5 características las que dio, ¿verdad? Pues la verdad que son 6, ¿ya? Recuerdo que está la característica originaria, la irrenunciable, la indelegable, la imprescriptible, la legal y la limitada como tal. Gracias, licenciado. Bien, ¿alguien más, señores? Pero me refiero a dudas que tuvieran. ¿No? Bueno. Licenciado, disculpe, yo me podría... lo que pasa es que creo que me confundí con el poder delegado. Era lo último que usted estaba explicando, ¿verdad? Vale, si usted revisa, licenciada Marlene, si usted revisa su Constitución Política en el 134, el Estado está facultado para poder delegar. Entonces, la delegación en materia tributaria, por ejemplo, está el cobro del IUSI hacia el municipio. Ahí se reconoce precisamente la delegación de autonomía al municipio. Y dentro de la ley del organismo ejecutivo, en el 35, precisamente es competencia del Ministerio de Finanzas Públicas, pero desde ahí se traslada para efectos de la recaudación, control y cobro a las municipalidades, ese cobro de IUSI. Y por ese mismo 134 se entra a crear
a través de la ley orgánica, el decreto 198, la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y es de ahí de donde surge entonces ya ese derecho que el Estado, pues para efectos de eficientar, con esa ley orgánica traslada el control. Y cuando digo control es la inscripción de todos los contribuyentes en las distintas clasificaciones de contribuyentes que puedan existir. 2, la recaudación. 3, la administración de los recursos. Es decir, está facultado para que en el momento en que se le traslada la recaudación pueda generar todo aquel procedimiento a efecto de llenar formularios, documentaciones, controles, requerimientos, etcétera, para el debido cumplimiento de la obligación, para la misma, inclusive, determinación del tributo. Si usted revisa su código tributario entre el 103, 104 y 105, por ejemplo, ahí queda la forma en que se puede determinar los tributos como tal. Y aparece que le corresponde, en este caso, a la administración tributaria también el poder determinar los tributos. Sigue siendo parte de un aspecto administrativo. Y por otro lado, también están facultados para poder sancionar. Y para poder sancionar, automáticamente el Estado ha sancionado, por ejemplo, un código tributario, ha modificado el código penal allá por el 352, me parece que es, ¿ya? Del código penal, a efecto de establecer las distintas sanciones que se pudieran imponer, ¿ya?, dentro de este aspecto. De ahí, pues, podemos ver entonces cómo hay una delegación de autonomía como tal. Ahorita le doy la palabra. Y hay algo también que viene de días atrás, como lo es la misma ley, en este caso orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, el famoso INGUAT. El INGUAT, antes de esta constitución, básicamente fue facultado para poder cobrar un 10% sobre boletería aérea y sobre hospedaje. Y de ahí que ellos, a través de su ley orgánica, pues generen el mal llamado, porque es mal llamado, impuesto de hospedaje, ¿ya? Y ese impuesto de hospedaje, al final digo que es mal llamado porque no entra al presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Y desde ahí se distribuye. No. Recuérdese que en financiero vimos ese principio de unidad, ese principio de estructura jerárquica de presupuesto. Y desde ahí entra todo para efectos de posteriormente distribuirse, ¿ya? Entonces, hay una delegación para efectos de lo que es la recaudación de los tributos. Espero haberle aclarado ahí, licenciada Marlene. Gracias. Bueno, por ahí tenía a dos personas, parece que la dama ya no, solo queda por acá el licenciado Luis Haroldo. Cuénteme. Doc, me surge una duda. Buenas noches. Buenas noches. Con relación a los impuestos que recaudan las municipalidades, ¿ellos a quienes le rinden cuenta, es decir, de todos los tributos que recaudan? Es decir, ellos tienen que pasar un informe a la Contraloría General de Cuentas. Y si ellos parte de ese dinero le transfieren al Estado o es para uso, pues, de su comunidad. Ya, bueno, en el caso del impuesto único sobre inmuebles, que es el tipo de recaudación que ellos generan, de recaudación de impuestos, porque los demás es una recaudación de tasas municipales, mi estimado licenciado Marroquín, ¿ya? Ellos, en última instancia, tienen que siempre preparar un presupuesto también general de ingresos y egresos, el famoso plan operativo anual, el famoso POA. Año con año deben de entregarlo antes de que inicie o a más tardar el 15 de enero de cada año para su aprobación, y desde ahí se reportan tanto
las asignaciones de situado constitucional como la recaudación que tengan por cualquiera de la estructura que ellos manejan, entiéndase, impuestos o tasas. El resto, la mayoría de tasas son consideradas como recursos propios. Y si usted se recuerda, en derecho financiero hacíamos el señalamiento de que se debe de reportar incluso los recursos propios, aun y cuando dentro del presupuesto ellos puedan trasladarlo como ellos así lo deseen, ¿ya? Para efectos de inversión. Puede ser solo funcionamiento y cero de inversión social. Mientras que el situado y algunos impuestos en particular como la asignación, bueno, dentro del situado va tema combustible, va IVA Paz, todo este tipo de recursos tienen una estructura programática y es de que debe ir en buena parte a inversión y en mínima parte a funcionamiento. Y le menciono de esta forma, no con porcentajes exactos, porque cada ley tiene un porcentaje distinto. Ejemplo, la ley de IVA Paz, el IVA Paz asignado dentro de ese situado al final conlleva de que el 70% va a inversión social y 30% a funcionamiento. El YUSI, casi nadie le pone coco, pero el YUSI, recuerdo que la ley establecía claramente que el 90% debe de ir de lo recaudado, debe de ir a inversión, mientras que el 10% a funcionamiento. Y así, cada una tiene un porcentaje distinto. Espero haberle aclarado ahí, licenciado Marroquín. Gracias, doctor. Bueno, a ver, licenciada María Cristina, creo que usted me pedía, discúlpeme, un par de veces me pidió la palabra. Cuénteme. Ay, sí, buenas noches. Es que yo solo quería ver que, como estaba hablando de la autonomía, que las municipalidades pueden poner sus tasas y arbitrios, también pueden hacer las exoneraciones por medio de acuerdos municipales. Pero, por ejemplo, si ellos presentan el POA con ingresos y egresos y hacen una exoneración por acuerdo municipal y al final no llegan a lo que ellos habían planteado en su POA, ¿qué pasa? Porque como ellos tienen que reportar, me imagino. Sí, la verdad es de que recuérdese que el famoso POA es como el mismo presupuesto general de ingresos y egresos nuestro. La diferencia entre el POA y el nuestro es de que, cuando digo el nuestro me refiero al que aplica a nivel nacional. Ese presupuesto en última instancia es aprobado por el Congreso como decreto y por lo tanto se convierte en ley, ¿ya? Y tendrán que buscar las fuentes de financiamiento para cumplir, y es ahí donde viene el endeudamiento como tal, ¿ya? Mientras que el POA, al final, se puede ajustar. Al no lograr la recaudación, básicamente, incluso se puede dar el no cumplimiento, tal vez no tanto por recaudación, sino que porque el mismo Estado deja de asignarle los recursos constitucionales en algún momento. Entonces, sencillamente se tendrá que venir y rendir informe a efectos de que se genere un ajuste presupuestario. Y desde ahí, cualquier información debe de ir a la Contraloría General de Cuentas de la Nación y a la Dirección Técnica del Presupuesto, que es el que lleva, es la unidad que depende del Ministerio de Finanzas Públicas y que lleva el control, óigase bien, de la ejecución presupuestaria a nivel nacional. Espero haberle aclarado ahí, licenciada María Cristina. Sí, gracias. Bueno, a ver, licenciada Farfán, por ahí tenía la mano levantada, cuénteme. ¿No? No. Ah, bueno. Bien, ¿alguna otra duda? Disculpen. Bueno, si no hay alguna otra duda, tenemos que tomar en consideración que el derecho tributario, entonces, como tal, a partir de estos antecedentes, nos lleva a que el mismo tiene
una clasificación de los tributos. Ya esto es bastante amplio porque para quienes recibieron, en este caso, derecho financiero conmigo, en algún momento se abordó. Tenemos los tributos, que en última instancia, recordemos que en la gran mayoría de la clasificación doctrinaria se tienen como clasificación de tributos a los impuestos, a las tasas y a las contribuciones especiales, señalando que un impuesto, al final, es aquella prestación pecuniaria que va a ser exigida por el Estado a un ciudadano, ¿verdad?, en virtud del poder de imperio del Estado. Y al mismo tiempo, ya, ese requerimiento que haga el Estado a un contribuyente, no importa si es una persona individual o una persona colectiva. Lo que sí es de que ese impuesto va a ser utilizado para satisfacer los gastos públicos dentro de las obligaciones que tiene fijadas el Estado, y que en ningún momento, aquí viene lo interesante, que en ningún momento el ciudadano que lo pagó va a recibir una contraprestación directa. Recuerdo que Europa, me estaba enterando que hay algunos estados que conforman la Comunidad Económica Europea en donde el tributo se paga y se decide hacia dónde se quiere enviar, ¿ya? Alguien puede decir, voy a pagar mi impuesto sobre la renta y yo quiero que vaya con destino a, por ejemplo, las obras sociales de Fray Hierro. Se sabe que va dirigido. ¿Y por qué? Porque voy a pagarlo porque en algún momento estoy demandando algún tipo de servicio. Alguien que pague un impuesto sobre la renta y ese impuesto que va a un fondo común, a una unidad presupuestaria de ingresos, no va a ir a dar, por ejemplo, específicamente ese impuesto sobre la renta para reparar la calle del fulano enfrente, ¿no? En cambio, hay lugares allá donde, por ejemplo, el tema de venir y reforestar determinados terrenos en aras de que tenga un ambiente la ciudad, sí son deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces, en lugar de pagar, se aplica a un tipo de reinversión en los recursos naturales. Aquí, y no solo acá, la mayor parte de países que conforman este tipo sería la Mesoamérica central, llamémosle así, no han logrado explotar, que son un gran filtro entre un océano y otro. La mayoría de manglares que existen tanto del lado del Atlántico como del Pacífico, es la función de los manglares dentro de la tierra, dentro de esa serie de áreas pantanosas, es que funcionen como los riñones de una persona. Y aquí no han logrado sacarle provecho a ese tipo de impuesto verde. Los impuestos verdes, tanto en Europa como en Norteamérica, hay algunas entidades que empiezan precisamente a tributar para efectos de poder invertir en una reforestación, ¿ya?, en el mantenimiento de esas áreas que al final tienen una función en este globo terráqueo. ¿Ya? Penosamente acá no se le saca provecho. Bueno, un impuesto, entonces, tiene que ir dirigido bajo principios de justicia, ¿va?, bajo aquel principio de no solo de justicia en el sentido de que atendiendo a la capacidad de pago, pero también tiene que ir dirigido en función de un grado de certidumbre. Es decir, el obligado a pagar tendría que tener fijamente qué es lo que va a pagar, por lo menos el porcentaje. Y de esa cuenta que si alguien, por ejemplo, vende un vehículo usado, en este momento modelo 2019, pongámosle, del año actual al año anterior establece la ley del impuesto sobre la renta, se pagará del año actual 12%, del año actual hacia el año anterior 12% como tal, ¿ya? Y luego
se establece del año actual al año posterior 12%. Mientras que de 2 años hacia atrás, automáticamente la ley del impuesto sobre la renta genera de 2 años, por ejemplo, 1,000 quetzales. ¿Ya? Y más de 2 años retroactivamente, 500 quetzales. Entonces, ¿por qué va? Porque el impuesto tiene que generar certidumbre, debe ser prácticamente un elemento claro sobre el cual va a pagarse. Es decir, la cantidad debe estar establecida. Y si no hay cantidad, la cuota o el porcentaje debe estar establecido. De ahí que se reconozca, por ejemplo, que la mayoría de personas que quieran pagar impuestos sobre la renta bajo un aspecto de pago directo van a contribuir con un 5% sobre el total de su facturación. Pero si en algún momento la factura, ¿verdad?, o rebasa ciertos límites, deja de ser un 5% y se convierte en un 7% como tal. Bueno, bajo esos aspectos, entonces, ese principio de certidumbre establece que debe de, ahí sí que materializarse el monto o la cuota a pagar. También el impuesto tiene que tener elementos como un principio de comodidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo impuesto tendría que tener una época sobre la cual pues el contribuyente tiene mayor capacidad de pago. Sin embargo, aquí sencillamente se establecen los parámetros de la temporalidad sobre lo cual se debe pagar y se entra a obviar, por ejemplo, ¿ya?, ese tipo de elementos. Y digo que se entra a obviar entre comillas, ¿verdad?, porque muchos lo que hacen es venir y establecer un ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. Y dejan 3 meses para que se pueda pagar. Pero aquí hay que reconocer que la mayoría de empresarios a finales de año tienen una serie de obligaciones, pago de aguinaldo, pago de una serie de beneficios adicionales, perdón, no beneficios, de demanda de servicios, sería en este caso adicionales, como mayor seguridad, mayor inversión, etcétera, y no a todos les va a ir todo bien. Ya. Entonces, por ello fue que antiguamente el ejercicio fiscal era del 1 de julio al 30 de junio y luego se modifica, ¿ya?, pues bajo la premisa que existía más masa de circulante a finales de año. También todo impuesto tiene que tener un principio de economía, ¿ya? Entonces, si se va a cobrar un impuesto, ¿verdad?, en este caso, pues no tendría por qué tener tanto funcionario para poder determinar la obligación del pago de un impuesto. Y desde ahí es de que el Estado ha establecido una serie de requerimientos, ha venido generando normativas que modifican y que penosamente como Estado se están saliendo favorecidos. Ejemplo, el que el formulario ya no lo imprimieran ellos y lo vendieran. No, ahora le toca a uno descargarlo, calcular en línea, contratar internet. Y ahorita con la IFEL, si bien es cierto, uno se ahorra el tema de mandar a imprimir talonarios de facturas, pero tiene que pagar internet. Y de todos modos, si van a estar facturando en tiendas, en áreas de tiendas donde normalmente generan las facturas a través de esos aparatos POS, se complica más aún. Es decir, ese principio de economía también está siendo vulnerado como tal. Entonces, tomemos en cuenta que los impuestos tienen características, mencioné, como el de justicia, como el de certidumbre, como el de comodidad y el principio de economía. Prácticamente estamos ante 4 principios que son los que establecen la existencia de los impuestos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sí, buenas noches, licenciado. Sí, muy buenas noches. Perdón, ¿será que podría repetir los principios que había dicho? Justicia, comodidad, creo que fue el otro.
Sí, hay uno de comodidad, pero el segundo es de certidumbre, puede tomar, o el de comodidad, pero es comodidad, certidumbre, justicia y el de economía. Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, esto sería, perdón, no sé si alguien más estaba hablando, disculpe, o sencillamente dijeron no. Bueno, en este momento estoy colocando en el chat el link para que puedan venir y reportar la asistencia. Vean, según todos, miren, pues de casi 80 y algo que habían, ahorita ya solo hay 66 personas. Ahí está el link, pueden reportar su asistencia, por favor, y obviamente, pues en este formato, a la hora de descargar la página, me aparece la hora de la conectividad y la hora en que se desconectaron como tal. Así que vuelvo a enviar el link, solo es que pinchen ahí, responden y pueden de una vez ir saliendo de la conferencia. Así que por hoy hasta acá llegamos. Les deseo muy buenas noches, señores. Qué lindo